En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Tratemos de hacer una especie de síntesis de los acontecimientos que se han desarrollado en Colombia y que configuran, a nuestro juicio, un golpe de Estado a la manera santista, es decir, un golpe de Estado tramposo, un golpe de Estado que no dice su nombre, con la ayuda del Congreso, por supuesto, que sigue a Santos en lo que Santos le diga, desde que le dé plata. No le importa a los congresistas ninguna otra cosa, tienen un espíritu prostituido que es evidente para todos los colombianos, y con la Corte Constitucional, que es una colección de serviles y donde hay un campeonato universal. No sé si ustedes han notado, queridos amigos, que de los 9 magistrados de la Corte Constitucional no hay uno que sea reputado como un constitucionalista eminente. Ninguno. Tal vez el doctor Luis Guillermo Guerrero podría ser una excepción, pero la excepción confirmaría la regla. Es una Corte Constitucional sin constitucionalistas. Esas cosas pasan en Colombia. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Al pueblo colombiano lo llamaron para que dijera en las urnas si estaba o no estaba de acuerdo con el acuerdo final suscrito entre el gobierno de Santos, interpretado y representado por su inefable equipo negociador en La Habana, entre los que hay uno, el señor Sergio Jaramillo, que evidentemente es un marxista-leninista disfrazado y amigo de las FARC, que estuvo en Rusia durante años y no nos ha podido contar en su hoja de vida ni en ninguna parte qué fue lo que estuvo haciendo en Rusia. Y se infiltró en el gobierno nacional, nadie sabe cómo, y ahí está, de representante del gobierno en La Habana. En todo caso, se firmó el acuerdo y en todo caso, como Santos había prometido y que no, como no podía ser de otra manera, porque esto implica una reforma constitucional de unas dimensiones colosales, de la Constitución nuestra no queda nada después del acuerdo con las FARC. Había que consultar al pueblo y lo consultaron. Santos tenía la absoluta seguridad no de que ganaba, sino de que arrasaba en las urnas. Dedicó todo el presupuesto nacional, hizo acuerdo con todos los gobernadores y con todos los alcaldes que se le entregaron también a la plata, les prometió plata a todos para todo y los convenció. Sacó a sus ministros a hacer política, la primera vez que los ministros de Estado quedan autorizados para hacer política en grande en todo el país. Se dedicó él personalmente a hacerla también. Logró conseguir el apoyo de la Iglesia. Alguien decía que la Iglesia había estado lejana de ese proceso. Mentiras. La Iglesia fue elemento fundamental en el tema del plebiscito, desde luego a favor del acuerdo con las FARC, como lo dijo el cardenal, como lo dijo el obispo que dirige la conferencia episcopal. La suerte pues estaba librada. Al ejército lo neutralizaron, lo confundieron, quedó callado, como no es deliberante, entonces a callar mandan, y el triunfo de Santos iba a ser arrollador en las urnas. Pero se produjo uno de esos milagros y se alcanzó una de esas victorias con las que nadie cuenta. El pueblo se paró de su cama esa mañana y se fue derecho a las urnas a votar con rabia en contra de semejante acuerdo. Y a pesar de toda la propaganda, a pesar de todo el dinero, a pesar de todas las presiones, ganó el no. Ese fue el hecho. En cualquier otro país del mundo, un hecho semejante produce un revolcón en el gobierno. El presidente Santos ha debido renunciar si tuviera algo de dignidad, pero él no conoce ni siquiera la palabra. Entonces no pasó lo que en Gran Bretaña, no pasó lo que pasó en Italia, no pasó lo que pasa cuando hay una derrota en las urnas de esa significación. En la época del presidente Uribe,
con el referendo, nos caímos. Quien les está hablando era el ministro del Interior y de Justicia, y a pesar de que el gobierno fue traicionado por un elemento que trabajaba en el Palacio, en la Casa de Nariño, el doctor Camilo Espina, para que no digan que estamos siendo reticentes, el resultado final de eso es que yo debí renunciar y renuncié. Y se acabó el asunto, se cayó el ministro del Interior y de Justicia. Aquí no pasó absolutamente nada, sino al contrario, Santos se dedicó a tejer la trama para hacerle trampa a la decisión de los colombianos. Y los que eran representantes del no, o supuestos representantes del no, cayeron en la trampa que les tendió, se dedicaron a hacer conversaciones llenas de buena fe, a decir cuáles eran las objeciones fundamentales que en su parecer había tenido el pueblo cuando votó, porque el voto de cada ciudadano es independiente y cada ciudadano fue por las motivaciones que quiso ir. Y bueno, algunos dijeron que representaban eso, y ahí aparecieron los del Centro Democrático, apareció el procurador o exprocurador Alejandro Ordóñez, apareció Marta Lucía Ramírez, representando a los del no. Dijeron lo que tenían que decir. El gobierno se fue otra vez para La Habana a puerta cerrada con los bandidos y salió con un nuevo acuerdo, que era exactamente el viejo acuerdo, con unos retoques de maquillaje que no tienen la menor importancia, ninguna significación. Y entonces dijo, este es un nuevo acuerdo. Pero este acuerdo sí no se lo doy al pueblo para refrendación. Ya aprendí que el pueblo me derrota. Entonces voy donde no me puedan derrotar, es decir, al Congreso derrotado en el plebiscito, porque habrá que recordar que el presidente Santos lo utilizó todo, utilizó alcaldes, gobernadores, al ejército, a los curas y finalmente al Congreso de la República, que quedó derrotado, tendido por el suelo en ese día memorable del 2 de octubre. Pues entonces dijo, me voy al Congreso para que el Congreso me refrende, es decir, yo me refrendo a mí mismo y esto queda definido. Se vino para el Congreso, que desde luego le refrendó lo que Santos quería, el Congreso le refrenda cualquier cosa, y apareció la Corte Constitucional, el que faltaba, dictando una sentencia donde dice que le parece muy bien la refrendación del Congreso. No nos ha explicado por qué, no nos ha explicado cómo. El Congreso sí es el pueblo en esta materia y sí es el que ejerce la soberanía nacional que estaba ejerciendo el pueblo y como la ejerció a través del plebiscito del 2 de octubre, sino que salió con un comunicado de prensa dictado por la lamentable magistrada, la señora que es presidenta de la Corte, y nos quedamos con el comunicado de prensa porque no hemos podido conocer la sentencia. La sentencia puede tardar meses. Tenemos un comunicado donde supuestamente consta lo que dijo la Corte, cómo votaron la Corte, votaron 8-1, pero no dicen por qué. Y en estas materias sí que es cierto que la parte motiva de la sentencia es una parte integral, esencial para comprender finalmente en qué estamos. Ayer el Senado de la República se quedó esperando a la magistrada Calle, que no apareció. Obviamente le da miedo, pues ella sabe que no es capaz de sostener esa tesis jurídica ni ninguna otra en ninguna parte. A ella le hacen las sentencias en su inmensa incapacidad como jurista especializada en derecho constitucional y no se le atrevió al Congreso. Entonces estamos en la negra noche. Pero el lunes está convocado el Congreso a sesiones extraordinarias para empezar a desarrollar el sistema nuevo legislativo y constitucional que regirá en Colombia para beneficio de las FARC. Todo esto que se ha hecho, todo esto que ha pasado, toda esta comedia de las equivocaciones tiene un fondo. Hay que darle gusto a las FARC para que las FARC se sientan bien en el dominio del país y supuestamente dejen unas armas que no van a dejar, porque en el acuerdo está claro que no van a dejar las armas. Esa es una parte del acuerdo que nadie ha leído. Van a destruir unas armas viejas, tienen con qué comprar todas las armas del mundo, todas,
porque explotan los negocios más grandes que hay en América, la extracción ilegal de oro y el narcotráfico. Entonces, de eso pues se trata, y el lunes empiezan las sesiones extraordinarias del Congreso, y ya nos lo dijo el senador Alfredo Ramos Maya, nadie sabe cómo es la ley de amnistía e indulto que se va a tratar. Todos sabemos más o menos cómo es la reforma tributaria que va a acabar con la clase media del país y que va a acabar con los empresarios que se han mostrado tan a gusto con lo que está pasando, para decirlo francamente. No tienen cómo quejarse, no tienen autoridad moral para quejarse porque no han hecho otra cosa distinta que apoyar este proceso, que es uno solo. Es un proceso integral que implica, entre otras cosas, que el gobierno necesita plata para que se la roben sus amigos, para que se la roben las FARC, porque este es un honor que cuesta, y ese honor cuesta todo el erario público nacional. De manera que a partir del lunes, a considerar unas leyes, entre ellas la de amnistía e indulto, que nadie conoce. Y los parlamentarios están convocados a reunirse porque hoy es el último día de sesiones ordinarias. Esto, señores, ya se acabó. 16 de diciembre. Mañana es el 17 de diciembre. El recuerdo del Libertador estará presente en todos los corazones, y se acabó el Congreso y vienen las sesiones extras. Mayor confusión, mayor caos, no era posible. No, sí era posible. En Colombia todo es posible. Alguien resolvió que el Papa Francisco interviniera, como intervino en Venezuela, donde liquidó un proceso político, donde acabó con la oposición, le dio un tanque de oxígeno a Nicolás Maduro. Pues seguramente de esto se trata y nos van a repetir la dosis. En este momento su santidad está reunido con el presidente Uribe y con el presidente Santos, y no sabemos ni por qué ni para qué. Y de ahí no va a salir, tengan la seguridad, nada bueno para Colombia. Más confusión y más caos, por si faltara. Son las 7:24 de la mañana. Este año hemos visto a los trabajadores colombianos bailar con el orgullo de todo un país, admirar las tradiciones que nos hacen grandes y celebrar con alegría los triunfos que nos dan nuestros deportistas. Ha llegado el momento de volver a celebrar, porque en estas fiestas el mismo positivismo que hemos tenido todo el año lo tendremos para estar con los que más queremos. Somos testigos. En Navidad siempre se puede compartir. Banco Popular. Somos Grupo Aval.